Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Cuáles serían los principales puntos programáticos sobre los cuales pudiera construirse una coincidencia? Y doctora Ayala, usted que es uno de los redactores del documento programático, de esta hoja de ruta, yo le molesto que si usted pudiera empezar para que los otros entrevistados pudieran suscribirse o disentir. Enrique Ayala. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo la conozco a María Belén desde muy jovencita, desde cuando era más joven, no digo que era ya. Cuando era más joven era una muy destacada comunicadora desde entonces, pero es la primera vez que estamos ante un medio. Yo siempre he sido el interrogado en mi escritorio. ¿Ya? Ahora estamos en otro espacio y me alegro mucho de que así sea. Gracias. También me alegro estar con los compañeros con quienes hemos venido forjando un proceso que debe ser un ejemplo nacional de unidad y de voluntad de ofrecerle al país una alternativa. Me alegro que Luis Fernando Torres, quien yo respeto mucho desde hace tanto tiempo, ya haya aclarado el tema que a nosotros no nos toca discutir, que es el tema del Partido Social Cristiano y sus potenciales aliados. Yo también creo, como Lourdes, que Cintia Viteri es una mujer que se ha destacado. Yo fui con ella constituyente. Me consta, por ejemplo, que en el tema de educación superior ella fue muy abierta. Ella estuvo más bien de acuerdo con las tesis que la izquierda presentó y gracias a su apoyo pues logramos hacer una propuesta de reforma de la educación superior de carácter unánime. Entonces yo rindo tributo a esa voluntad que ella tuvo. Ahora, cómo vaya a definir su candidatura, pues eso ya les toca a quienes están en ese frente. Efectivamente, como María Belén dijo, yo fui la persona que al final hizo una redacción en términos de sistematización de un trabajo colectivo. Este trabajo fue hecho por un grupo de entre 20 y 30 personas, con una enorme participación de todos los sectores sociales y políticos que se habían congregado entonces. Al final se nombró una comisión de redacción integrada por César Montúfar, Giovanni Atariguana y yo, quien les habla, que hicimos la estructuración final del documento, que fue 2 veces consultado. Y por último, a mí me entregaron el fin de semana correspondiente la parte final ya de la redacción, del último toque, digamos. Yo no he puesto nada personal que no haya sido consensuado antes, pero sí soy responsable de haberle dado cierta coherencia en la redacción, que a veces no se logra cuando se hace en comandita, cuando se hace en grupo. El planteamiento parte no de hacer un frente anticorreísta. El que tengamos una voluntad radical de cambiar el estilo autoritario, abusivo, y el que estemos comprometidos con la fiscalización y la sanción de la impunidad, del manejo irregular de los fondos públicos, no quiere decir que hacemos un frente anticorreísta. Ya saldrá Correa cuando tomemos nuestras decisiones a insultarnos a cualquiera de los presentes, o a Lenin o a cualquier otra persona. Eso ya sabemos. Ya le oiremos hacer sus profundas disquisiciones políticas que casi siempre le fallan por lo demás, pero no nos interesa. Nosotros no vamos a hacer un frente político de frente ni a Nebot y a sus aliados, ni tampoco de frente al señor Lasso, ni de frente a mucho menos a Correa y a quien él quiera poner para cubrir su retirada. Nosotros hacemos una cosa frente al país y considerando que más allá de una coyuntura electoral, esta es una coyuntura de una profunda crisis. Y por lo tanto, la primera afirmación fundamental es que somos un acuerdo para enfrentar la crisis responsablemente de cara a la gente, para que esta vez no recaiga en hombros del pueblo el peso de la crisis. Como historiador yo puedo recordar que la crisis de los años 20 recayó en los trabajadores, en los campesinos, en las clases medias y terminó en una masacre. La crisis última del año 2000, de la cual ya damos razón muchas de las personas que están oyendo, también recayó en hombros del pueblo. Esta vez la voluntad es que la crisis la afrontemos todos, no podemos decir que de aquí vamos a salir en bonanza, pero sí lo afrontemos todos de manera que cada sector de la sociedad y los más poderosos con mayor responsabilidad
vayamos a afrontar la crisis. Sí, y luego, perdón. Gonzalo, pero te digo otra cosa. La idea no es presentar un proyecto ni de izquierda, ni siquiera de centro, sino un proyecto nacional. Aquí tenemos, nadie va a obligarnos ni a pedirnos que cambiemos nuestra ideología. Quienes hemos vivido tantos años afiliados a una ideología no la vamos a cambiar de la noche a la mañana. Sería cínico hacerlo. Pero sí hemos hecho un esfuerzo de ofrecer un proyecto nacional, un proyecto desideologizado, un proyecto que pueda convocar incluso a sectores de la derecha. Claro, pues, la idea es ofrecerles un país distinto, que tenga como pilares fundamentales, entonces, primero, un enfrentamiento de la crisis que no recaiga en hombros del pueblo y que fundamentalmente se oriente a la producción, al trabajo. Por eso es que la principal preocupación, además de defender derechos de los trabajadores y de la ciudadanía en general, los derechos laborales, además de eso, lo fundamental es crear empleo. Y para ello un vigoroso plan industrial y manufacturero. Deberíamos tener vergüenza que en el país el último y quizá el único plan de desarrollo industrial que ha tenido este país fue el que presentó Guillermo Rodríguez Lara en 1972 y luego lo cumplió. Todo lo demás no ha sido coherente en términos de desarrollo de la industria. Y desarrollar la industria supone promover la gran industria, desde luego, apoyar a los empresarios, incluso empresarios extranjeros que vienen a crear empleo productivo, desde luego, pero también no creer que la industria solamente es la que echa humo y tiene 500 empleados, sino aquella industria pequeña de artesanos, las mecánicas, los talleres como los talleres de Atuntaqui, por ejemplo, en mi provincia de Imbabura, que son un ejemplo continental de cómo puede desarrollarse la manufactura. Entonces, la idea es darle una solución, no solo hablar de que hay que tener empleo, sino decirles el camino es la única forma segura de crear empleo, es promover la industria. Y eso es lo que llamamos, entre comillas, sector privado en términos amplios. Claro, pero no he entendido solamente a los que están representados en las cámaras, ellos también, pero fundamentalmente ese pueblo que no está organizado y que tiene su tallercito y que tiene su tienda y que tiene su negocio pequeño, que también tiene que ser protegido. En este sentido, por ejemplo, hemos propuesto en consenso que no solo hay que comprometerse a una sola reforma fiscal y mantenerla al menos 4 años, sino también a que en esa reforma haya, por ejemplo, una cosa, exoneración del pago del anticipo de impuesto a la renta y rebajas hasta del 20% a quien quiera, la gran empresa o el pequeño productor que mantenga el empleo. Eso es una propuesta fundamental. Mantenga o genere, ¿no? Claro. Desde luego, la idea es esa. Entonces, ese es el primer pilar. El segundo pilar son las libertades. No solamente las libertades públicas en el sentido que hemos hablado de la libertad de conciencia, de expresión, de esta camisa de fuerza que se ha puesto a los medios de comunicación, sobre todo a los más débiles. Porque los grandes medios de comunicación del país tienen tanta influencia que de todas maneras se defienden mejor. Han sido atropellados, pero se defienden mejor. La revista Vistazo tiene mejor posibilidad de mantener sus opiniones. Pero estamos saliendo con las justas. Claro, así es, Gonzalo, así es. Pero de todas maneras, una radio de cantón no tiene siquiera la posibilidad. Tienen que suprimir sus programas políticos y tienen que repetir los boletines de prensa del gobierno. Entonces, en ese plano, pero no solo las libertades. Este papelón que ha ido a hacer el canciller en Ginebra realmente es vergonzoso para el país porque es cínico. Además, fue llevando una barra para que le aplauda, a tal punto que el presidente de la comisión tuvo que decirle que se abstengan de hacer eso, que no están en sabatina. Bueno, eso, por ejemplo, es algo fundamental, de ganar para el país un espacio de libertad, un espacio para que la gente no haga lo que Correa quiere. Correa quiere decir qué comemos, qué oímos en la radio, qué vemos en la televisión, cuándo tomamos y cuándo no tomamos, etc. Esa es la libertad. Y la libertad no es patrimonio de ninguna fuerza política, peor aún del neoliberalismo. La libertad es un patrimonio por el cual lucharon los patriotas de la independencia, triunfó Alfaro. Los propios fundadores del socialismo lucharon por la libertad. Los indígenas han pasado luchando por la libertad 500 años en este país. Los soldados ecuatorianos han luchado por la libertad. Entonces, eso es un planteamiento. El tercer planteamiento, obviamente, es seguridad.
pero seguridad jurídica por una parte y seguridad para la gente por otra. Yo no sé cómo los funcionarios del Estado van a poner en la televisión salen con unos cuadros en que parece que el país es la Suiza de América Latina, en donde a nadie le asaltan, en donde a nadie roba un celular, en donde no pasa nada. La realidad es que apenas tenemos en los propios canales de televisión la información cotidiana de lo que pasa en los barrios, es que la gente vive la inseguridad total. Pero me parece súper válido que usted comente, porque hay coincidencias con la organización que representa el prefecto de Azuay, Carrasco, y creo que hablando de coqueteos y guiños, podía haber ya un acercamiento general y es factible, ¿usted lo ve? La participación que hemos tenido en estos largos meses. Yo fui invitado por el Pachacuti, ya son 5 meses, y tuve el gusto de ir. Además, tenemos una larga historia de simpatías, de afectos y de aproximaciones con Pachacuti. Y desde entonces he estado en todas las reuniones y hemos superado momentos difíciles. Pero es que las cosas bien hechas se construyen así. Las cosas que se hacen muy ligeramente, que nos sirven para una gran rueda de prensa y para estar en todas las primeras páginas de los periódicos, en todos los titulares de las noticias, suelen no tener la misma consistencia. De manera que nosotros venimos construyendo este Acuerdo Nacional para el Cambio de una manera sistematizada, orgánica y sobre todo con las cartas sobre la mesa. Aquí ninguno de nosotros va a ser sorprendido por los demás porque hemos sido desde el inicio muy francos con nuestras posiciones. ¿La plataforma iría del centro a la izquierda necesariamente o como Enrique Ayala mencionó, inclusive a la derecha, dijo? Mire, en la última reunión que tuvimos, hemos dicho que estamos abiertos a todas las alianzas que quepan dentro de esta agenda programática que hemos redactado. Hay que entender, ecuatorianas y ecuatorianos, que los próximos 4 años no son un periodo normal en la vida política del país. Hay que entender que este periodo electoral no es un periodo normal. No estamos hablando de una sucesión natural, como en Uruguay, se va Pepe Mujica, viene Tabaré. No, hoy estamos abocados a una enorme crisis en la que se necesitan todas las voluntades, todos los esfuerzos. Se necesita una mancomunidad de ideas, de voluntades, de participaciones, porque lo que viene no es precisamente un campo sembrado de rosas, o si fuese que es de rosas sería por la cantidad de espinas con las que se va a topar el país y los que sean escogidos por el pueblo para que lo dirijan. Entonces, cuando usted va a iniciar un periodo de absoluta incertidumbre en los temas económicos, necesita un sector político que dé certidumbres, que digan, con estos señores aquí no vamos a jugar, a patear la pelota un año adelante para yo quedar bien, aquí con estos señores no vamos a gobernar con las encuestas. Lo que ha pasado en estos 10 años es que se ha desgobernado el país en virtud de la prioridad estratégica, política de Alianza País, que es las encuestas y la popularidad del jefe. Si usted actúa todo el periodo, toma todas las decisiones, calculando la popularidad que usted debe tener, solo toma decisiones tácticas, no toma decisiones estratégicas. Lo que hoy está sucediendo es precisamente eso, patear la pelota para adelante para salir yo como el mejor presidente. Vanidad en la que le acolitan algunas personas sumisas que repiten esto de manera sistemática. Entonces, lo que usted me pregunta solo merece una respuesta. Este tiene que ser el gran debate, pues. De esto es de lo que debemos debatir, no de que si es más alto, más bonito, tiene los ojos de este color, si, como se hacen las campañas de aquí.
Y yo le voy a decir una cosa. Yo he seguido de cerca la campaña electoral del Perú. Mire, desde hace varios años, todos los partidos políticos firmaron un acuerdo ético electoral, por el cual, por ejemplo, no pueden ir los candidatos a regalar dinero, a regalar arroz, botas, como parte de la campaña electoral que se degrada. Aquí deberíamos tener un gran acuerdo, un gran pacto electoral para debatir los temas, debatir las ideas, que no sea que el que tiene más plata, más grande chequera, llega a prostituir lo que es el proceso político. Simplemente lo que tienen es que sumar soluciones, dice claro, usted. Debemos debatir los problemas y hallar soluciones y plantear las soluciones. Ahora vuelvo a decirle, esta vez no puede usted ir con recetas, no puede ir con catecismos. El catecismo neoliberal dice que tenemos que hacer esto. En esta situación de crisis tenemos que sumar inteligencias para solucionar problemas concretos en circunstancias concretas. Solo eso va a creer la gente. Usted no puede ofrecer paraísos, no puede ofrecer algo que después de poco tiempo le van a cobrar y le van a decir que fue pues todas las ofertas. Ahora hay temas concretos, temas que son percibidos por la comunidad como importantes. Y con notable preocupación. ¿Qué vamos a hacer para defender los empleos? ¿Qué vamos a hacer para no continuar? Porque después de 10 años el problema hasta se ha agudizado. ¿Qué vamos a hacer para que sin petróleo signifiquemos algo económicamente? Ustedes pueden ver cómo ha sido la balanza petrolera positiva la que nos sostiene. Desaparecen los precios del petróleo y económicamente no tenemos qué hacer. Entonces, respuestas concretas, claras, creíbles, practicables. Eso es lo que tiene que ofrecer nuestro grupo. ¿Cómo hay que medir esa factibilidad general? ¿Con la gente? Con la gente. Este tema que hemos enfrentado nosotros y que creo lo estamos haciendo bien. La plataforma 2. Es tan importante para el país que lo primero que hay que comprender, y esto hay que decirlo también, este trabajo que lo ha explicado brevemente Enrique, lo hemos colgado en las redes para que cualquier ecuatoriano de cualquier parte del Ecuador, ¿no? O de cualquier parte del exterior, desde donde puedan enviar sus aportes, sus insumos, nos envíen para incorporar. Y ya están llegando, Paco. Realmente siente. Estamos chequeando ayer, están llegando muchas observaciones. Entonces, ya, porque esto fue, perdón la interrupción, no aprobado para presentarlo ya como en firme, sino pues, acogido para discusión. Se cuidaron hasta en la palabra. Claro. Ya. Entonces, sin frente, ¿para qué vamos a hablar de candidatos? ¿Cómo está el modelo? ¿Cómo están montados los procedimientos? Volveríamos al caso de el gran movimiento poderoso del gobierno y 20, 30 enanitos peleándose por cuál es el enanito más grande. Por eso le sale decir a usted los pigmeos. Claro, los enanitos peleándose por yo soy el más grande, yo soy la segunda fuerza. Este es un modelo tremendamente dañino. Esto ha pasado en México durante tanto tiempo con el PRI. El propio partido poderoso comienza a crear partiditos para dividir a lo que puede ser la oposición. Entonces no hay que caer en esa jugada. Me parece bien el movimiento que acaba de lanzar a Cynthia Viteri, porque debemos ir a estas elecciones 2, 3, 4 candidatos, porque si vamos 20 candidatos, el resultado es el mismo. Que nos hemos de unir en la segunda vuelta. En la segunda vuelta ahí es demasiado tarde, porque la Asamblea va a poner los partidos y movimientos que más votos hayan recibido para las presidenciales. Entonces estamos en una tarea patriótica, una tarea comprometida, sin personalismos, con una hoja de ruta que está claramente establecida. Nos reuniremos mañana para revisarla. Me parece fundamental la posición de Pachacuti, lo que acaba de decir Lourdes, que no es que lo dice ahora, nosotros vamos
en este acuerdo por el cambio, pero vamos con nuestros propios procedimientos, vamos con nuestras propias normas, con nuestra también hoja de ruta. Pero ¿dónde ve dificultades y cuál podría ser la reacción, especialmente de los sectores sociales y populares, donde usted tiene un franco aliento? Tenga la bondad, Lourdes. A ver, no sé por cuál lado empezar, pero lo cierto es que todos quieren unidad, pero también coherencia, pero también una revisión a la historia. Porque no ¿Qué significa esa revisión? Una revisión a la historia, lo que he dicho al interior de Pachacuti, cuidado que por la desesperación, cierto es, nadie queremos ver nadie, lo soportamos ya a Rafael Correa, es cierto. Los que están con los cargos y los que tienen que defender lo que han ganado, ellos sí van a defender. Y desmontar el correísmo va a ser durísimo, como ha dicho Paco. El próximo periodo, a quienes le vamos a ver en las calles es precisamente a la gente del gobierno ahora, que ellos no van a perder fácilmente todo lo que tienen ahora. En esa medida, ¿son puro privilegio? Mucho privilegio, pero también mucha corrupción. Ellos van a tratar de blindar la asamblea, van a querer mantener la fuerza. ¿Y la institucionalidad, dejarla tal como ellos la han diseñado? Ellos van a justificar que tener 4 rectores en el IHI está bien. Por eso Correa ya ha dicho, cuidado me topen con el IHI. Él sabe que yo regreso, ahí hay una podridumbre. Sí. O sea, él sabe que aplastas un botón en el IHI y sale pus por todo lado. Entonces, yo creo que por donde le veamos, ellos van a tratar de blindar la fiscalización, la Contraloría General, todos los espacios de control. Yo de entrada digo, si yo llegaría a ser candidato oficial, propondré la eliminación del Consejo de Participación. Hay que eliminar esa cosa, que lo que ha servido es para sumillar a las carpetas de la presidencia y posesionar. No, la participación ciudadana es otra cosa. Ya buscaremos la manera de cómo seleccionar y cómo poner en práctica la meritocracia, pero esta vez este intento de participación ciudadana ha sido un fracaso total. Lo que hacen es lucrar de los recursos del Estado. Entonces, mirando todo eso, yo creo que el ideal es la unidad. ¿Es una hora de alianza total o hay que hacer determinados límites? ¿Hay que trazar determinadas limitaciones por coherencia o por qué más? El ideal es la unidad. El ideal es un solo candidato frente a la estructura del Estado, porque tampoco es solo frente a un partido medio fuerte. Este gigante que alude un gigante que tiene toda la estructura del Estado. Nosotros vamos a competir con el Estado en manos de un tirano, y eso tenemos que tener claro. Para vencer a ese tenemos que tener un candidato, pero en la vida real, los intereses que se ha creado en cada uno de los sectores, tanto en el Grupo Cuenca como en el Grupo Quito, hablemoslo así, porque hay 2 grupos. Claro, no va a ser tan fácil que diga, unámonos. Para unirnos, lo primero que nos toca a todos es firmar un acto de fe en este acuerdo nacional, es decir, depongo mi candidatura. Depongamos la candidatura, todos. ¿Están dispuestos a deponer? Si le preguntan a Lourdes Tibán y miramos, nosotros no estamos yendo solo detrás de un perfil. Nosotros estamos haciendo un trabajo que ha compartido Enrique y Paco, que tiene que ver con la discusión de perfiles, con la elaboración de proyecto político, con el proceso de sacar candidatos, pensando en una alianza. Es más o menos 4 aristas tiene nuestro trabajo que estamos haciendo. No estamos yendo solo detrás de quién va a ser el candidato. Entonces, cuando Fanny Campos invitó, acertado o no, a todos a sentar en la mesa, le pregunto a los partidos de derecha, a toditos los que vinieron, porque vinieron todos, izquierda y derecha, todos. ¿Vinieron para llegar a un acuerdo y deponer sus candidaturas o vinieron a ver a quién le va a dar el voto el Pachacuti? Si vinieron por la segunda opción, ¿a quién le va a dar el voto el Pachacuti? Se equivocaron. Y creo que todos salieron con el rabo entre las piernas porque dijeron, chuta, pensamos que era tan fácil coger a Pachacuti. ¿Por qué? Porque Pachacuti hoy está apetecido. Muchos quieren comer en el plato de Pachacuti, muchísimos. Porque creen que el Pachacuti no está en posibilidades de poner un candidato, por lo tanto ellos tienen que sumarse. Entonces, para comenzar a hablar de unidad, tratémonos de igual manera, tratémonos en igualdad de condiciones. No menospreciemos que este partido es serrano y el otro es costeño, que este tiene votos en la Amazonía, pero no en Guayaquil. Entonces, cuando comenzamos a hacer esas diferencias, terminamos hiriendo
susceptibilidades y también hiriendo posibilidades. Lo que acaba de pasar con Cintia. O sea, yo entiendo el malestar de Paul, pero eso que salga y diga, no estoy de acuerdo, ¿cómo se sentirá Cintia el ser relegada por su propio grupo? De pronto al interno podían decir, me parece interesante, esta candidatura me parece buena, lo discutiremos en interno y veremos qué hacer. Pero le salieron a decir, no estoy de acuerdo. Ahí, por ejemplo, rompe posibilidades de que ellos lleguen a algún acercamiento. Entonces, en el caso nuestro, creo que siendo ideal, no será tan posible esperar que todo el mundo venga, a cualquiera que les llamemos. Mire, el Pachacutic sacó una resolución la semana pasada. Dialogar, vamos a dialogar con todos, con el 100%. Pero para firmar la alianza se tendrá mucho cuidado con Lazo, con Correa, porque hay una provincia que sigue con Correa, y eso es Chimborazo. Entonces, está negado toda alianza con Correa, con Lazo y hasta con Nebot. Esos son los 3 observaciones que ha puesto el Pachacutic a la posibilidad de alianza.